Y ahora sí, vamos a disponernos para comenzar pues nuestra clase, ¿vale? Acompáñenme, vamos a empezar, vamos a orar rapidísimo para entrar en materia. Acompáñenme ahí en su lugar, por favor. Señor Jesús, gracias te damos, Padre, por este día, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos permites levantarnos, Señor, en un nuevo día, Padre, el haber realizado nuestras actividades, Señor, y hoy tener ese tiempo, Señor, para presentarnos delante de ti, Señor, en la enseñanza, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque mis hermanos han dispuesto, Señor, ya tomando una clase y hoy vienen, Señor, con el corazón deseoso, Señor, de conocer más de ti. Por eso es que yo hoy, Señor, te pongo este tiempo, Señor, a ti en tus manos, pidiendo que sea tu Espíritu Santo, Señor, que tome mis labios, Señor, que ponga la palabra, Señor, exacta, Señor, para que podamos hoy compartir este tiempo. Yo junto con ellos, Señor, me siento a la mesa, Señor, a ser enseñado, Señor, instruido por ti primeramente, Señor. Que todo, Señor, lo que se hable, Señor, sea y provenga de tu Espíritu Santo, Señor, y quede establecido en nuestros corazones. Quita, Señor, abre nuestra mente, Señor. Quita toda dificultad, Señor, todo aquello que quiere interponerse, Señor, en la enseñanza, Padre, y nos disponemos, Padre, para estar delante de ti, ser enseñados por ti, danos sabiduría, inteligencia, conocimiento, Señor, para poder adentrarnos, Señor, en la profundidad de tu palabra. Te agradecemos por este tiempo y te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar directísimo ya en materia. Les voy a compartir mi pantalla, por favor, mm, para empezar. Y así rapidísimo. Bueno, ¿ya se está viendo mi pantalla? Pregunta, Sí, ¿sí? Sí, maestro. sí, Sí. hermano, ya se Ok, ve. excelente, gracias. Sí, rapidísimo con un like. Perfecto. Pues bueno, como pueden estar viendo ahí ya en sus pantallas, tenemos un texto base de la materia que está en Efesios 2, versículo 8 al 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, hace 2 semanas que estábamos viendo ahí, estábamos en la parte de la presentación, veíamos un poco, ¿recuerdan qué es soteriología? ¿Alguien recuerda qué es la soteriología? sí, es doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación, exactamente. Muchísimas gracias, hermano Daniel. Exactamente, es la doctrina de la salvación, ¿verdad? Entonces, eso totalmente nos compete a nosotros, ¿verdad? En el plan perfecto de Dios, dice que Él crea todas las cosas, todos hemos leído Génesis, ¿verdad? Él crea las cosas en 6 días y en el sexto día empieza a crear la parte de los animales, del polvo, y termina o culmina la creación con la corona, la joya de la corona que somos nosotros, ¿verdad? Él culmina toda la creación con el hombre y después en el Génesis 2 dice que hace el huerto, pone el huerto y pone ahí al hombre y le presenta, ¿verdad? Todos los animales que él había creado al hombre y le empieza a poner el hombre nombre a toda la creación y dice que hasta el día de hoy llevan ese nombre que les puso Adán. Sin embargo, en el capítulo 3 de Génesis empezamos a ver esta parte de la caída del hombre, ¿verdad? Dios le había dado un solo mandamiento al hombre. ¿Alguien sabe cuál fue el único mandamiento que le había dado Dios en ese momento al hombre? No comer del árbol de la Sí, que no, ciencia ajá, de exacto. la vida o No de la comer muerte. del fruto, ¿verdad? No comer de la manzana, ¿sí? No, ¿verdad? No, no era una manzana, era un fruto. ¿Qué fruto? No lo sabemos. Dice que era un árbol que estaba en el Del- centro, junto con qué otro árbol, ¿se acuerdan? de la ciencia del bien y del mal, ¿no? ¿Y qué otro árbol había?
al lado de la ciencia del bien y del mal, ¿no? El árbol de la vida. El árbol de la vida, exactamente. Muy bien, hermana Lourdes. Tiene palomita. Tiene una estrellita, cuando la vea, se la voy a poner en la frente. Dice que estaban en el centro del huerto esos dos árboles, ¿verdad? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le da un solo mandamiento al hombre y dice, todos los frutos que son para comer, menos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y entonces empieza ahí la vida, ¿verdad? Empieza la vida, dice que lo pone en el huerto y lo pone a trabajar y después de ve Dios que no hay algo que compata con el hombre y lo hace caer en un sueño, abre su costado, quita una costilla, toma el polvo, forma a la mujer, despierta a Adán y se la presenta y Adán dice, ahora sí, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne, por lo tanto será llamada varona, porque del varón fue sacada. Y empieza, ¿verdad? Y entonces empieza la bendición, Dios crea el matrimonio y empieza la bendición y dice, multiplíquense, fructifiquen, háganse, poblen el mundo y empieza, ¿verdad? Pero después leemos en el capítulo 3 que viene la caída y desobedecen al mandamiento que Dios les había dado. Y entonces Dios tenía, no es que en el momento, no es que en el momento ahí, en ese instante, cuando comen del fruto del conocimiento del bien y del mal, no es que Dios haya dicho, ¡chin! Ahora ya comió, ¿qué voy a hacer? ¿No? No todo está en el plan de Dios. Y desde antes de eso, Dios sabía que iba a acontecer y tenía un plan, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar hoy la profundidad de la soteriología, que como bien nos decía el hermano Daniel, es el estudio de la salvación, ¿verdad? Es el estudio de la salvación. La soteriología es una rama de la teología sistemática que estudia exactamente la salvación. ¿Y la salvación de quién? En este caso, del hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos perdimos, nos extraviamos de la presencia de Dios, porque dice que en ese momento el hombre hizo una separación, se hizo una separación de Dios con el hombre o del hombre con Dios, porque Dios es santo, ¿verdad? No podemos habitar ya juntamente con Dios porque dice la palabra que después en el capítulo 3, cuando empieza la consecuencia, dice que Dios los expulsa del Edén, ¿verdad? Los expulsa del Edén, son echados del Edén, eso es la representación que los saca de su presencia. ¿Por qué? Porque en el Edén, el huerto de Dios, no podía habitar el hombre porque ya estaba contaminado, ya tenía pecado, ya tenía inmundicia y la santidad de Dios no puede cohabitar con el pecado. Por eso es que los expulsa para que no cayeran muertos definitivamente. Y dice la palabra que Dios pone, ¿verdad? Una espada con ángeles cuidando el árbol. ¿Qué árbol empezaron a cuidar los ángeles? ¿Se acuerdan? Con la espada revoloteante. ¿Qué árbol cuidaban? ¿Se acuerdan o no? El de la vida, ¿no? ¿Perdón? El de la vida, ¿no? El árbol de la vida. El árbol de la vida, exactamente. No vi quién habló, casi no. Pero muy bien, el árbol de la vida, ¿verdad? Porque dice la palabra que dijo Dios, cuidemos de que el hombre no extienda la mano y coma del árbol y viva eternamente. Y si comía en ese momento el hombre, ¿cómo iba a vivir eternamente? En pecado, ¿verdad? Y no iba a volver a tener la oportunidad de acercarse al creador de nuestra vida, de nuestras almas, al creador de todo lo que hoy conocemos y lo que aún no conocemos. Por eso es que pone la espada para que se cumpliera el plan, ¿verdad? A través del cual nosotros íbamos a tener el regalo de volver a acercarnos al Todopoderoso.
Ajá, hermano Daniel. Gracias, hermano. Me quedo con una duda de Los Ángeles. ¿No estaban a la entrada del huerto? ¿Pues estaban a la entrada del huerto y cuidando también el árbol? ¿O es que ahí sí como que me confundí? Yo recuerdo haberlo leído que que los habían puesto a Los Ángeles a la entrada del huerto precisamente para que no volvieran a entrar Adán y Eva. Ah, ok. No, no tengo aquí mi Biblia a la mano para ir, pero lo reviso y lo vemos la siguiente semana, ¿vale? Lo que recuerdo ahorita es que estaban los ángeles cuidando, no recuerdo si estaban a la entrada o estaban ahí en el alrededor del árbol, pero está la espada revoloteando, cuidando que nadie se acerque, ¿vale? Ese es el punto. Es no recuerdo si Los Ángeles estaban en la entrada o no, pero sí, sí, ahí lo debe decir. El punto es que están al cuidado, ¿no? ¿Para qué? Para que el hombre no extendiera la mano y comiera de él y viviera eternamente en pecado. Entonces, exactamente hoy vamos a estudiar esa parte de la salvación. Obviamente nosotros tenemos que tener una salvación, ¿verdad? Aquí, como pueden ir viendo, en la presentación dice que la soteriología viene es una palabra compuesta y viene o proviene del griego soteria, que significa salvación, y logos, estudio, ¿verdad? Creo que logos ya lo han visto a lo largo de varias materias. La palabra logos es el estudio y soteria es la salvación, obviamente es el estudio de la salvación y es una rama de la teología sistemática en la cual se enfoca en el estudio de la salvación. ¿Y salvación de qué? Salvación, pues de nuestras almas, ¿verdad? Esta doctrina en especial tiene como base el acto de redención. O sea, nosotros teníamos que ser redimidos, nosotros teníamos que ser salvos en a través de las tres personas de la Trinidad, ¿verdad? Por eso es que tenemos hay un acto de redención o las tres personas de la Trinidad se tienen que ver inmiscuidas para que nosotros obtengamos la salvación. Efesios 1, del 3 al 4, nos habla de esa redención que el Padre dio. Dice que somos escogidos no porque merezcamos la salvación, sino porque Dios es bondadoso y nos la dio gratuitamente, ¿verdad? No depende de nosotros, no es por nuestras obras, no es por nuestros actos, sino es por la gracia, es por la misericordia de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para poder reconciliarnos nuevamente con el Padre, ¿verdad? Efesios 1, del 5 al 8, dice que fuimos adoptados por el sacrificio de Cristo. Su sangre nos compró ya que éramos esclavos del pecado. Si nosotros leemos ahí Levítico, por ejemplo, Levítico 25, del 47 al 54, si alguien tiene por ahí su Biblia y nos puede hacer este favor. Denme un segundo. Levítico, ¿qué dijo? Ya, perdón. 25, Levítico 47. 25, por favor. Del 47 al 54, ¿sí? O ya lo tengo yo, si gustan lo leo, como ustedes me digan. Dice, dice la palabra antes de que se entre la lectura de estos. Si ustedes revisan el capítulo 25 de Levítico, a partir del versículo 8, si tienen ahí subtítulos en su Biblia, yo por ejemplo aquí en la mía, nos habla del año de jubileo. ¿Alguien sabe qué es el año de jubileo? No. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Vale. El año de jubileo nos habla
del perdón que tenían que tener todos los israelitas en cierto año. Si ustedes leen con detenimiento desde el versículo 8, nos dice que tenían que pasar, voy a leer el versículo 8, dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces dice que después de 49 años, si el pueblo de Israel, digamos, hagamos de cuenta que ahorita nosotros, los 12 que estamos aquí en la conexión, somos israelitas y el hermano Daniel, la hermana Yossi y la hermana Vianey, que son los que tengo en pantalla, y la hermana Laura, adquirían una deuda con su servidor, ¿no? Y era una deuda que no podían pagar. De hecho, aquí el capítulo va hablando de esa parte, que si se hacían esclavos y no podían pagar y se hacían esclavos, si se hacían mis esclavos, yo después de 49 años tenía, o más bien en el año 50, que era el siguiente año después de que se cumplieron los 49 años, el año 50 era un año de liberación. Yo tenía que perdonar su deuda y entonces ustedes tenían que estar en libertad. Entonces, dice aquí Efesios que la redención que el Hijo nos hizo fue a través de ese pago. Fuimos adoptados por el sacrificio. Nosotros teníamos una condenación por el pecado que teníamos y éramos esclavos del pecado. Y entonces para ser liberados se tenía que hacer el pago. No sé si ya tengan por ahí la cita para leerla, ¿sí? ¿O la leo? Sí, ya la tengo, Amén. maestro. Ok, Amén. excelente. ¿El 8? No, Contaré 47 al 25. 54. 40. Amén. Ok, Sí, sí. hermana Laura, por favor. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme el tiempo de un criado asalariado. Hasta ahí, por favor. Hasta ahí. Sí, Uh-huh. gracias. Sí, para darle, si leemos todo no nos va a dar tiempo. Entonces, bueno, yo les estaba diciendo, la parte del jubileo son 49 años que tenían establecidos o tenía establecido el pueblo de Israel, ¿no? O sea, y aquí la palabra nos decía, hagan de cuenta, en el mismo ejemplo que yo les daba, hagan de cuenta que dentro del año contable del jubileo, ustedes se endeudaban conmigo ahí, por ahí del año 30. Entonces, después de 19 años, yo tenía que liberarlos. O si ustedes tenían la posibilidad de pagar por su rescate, lo podían hacer. O dice, o de padre, madre, hijo, hermano, o de tío, o de alguien, algún pariente cercano podía pagar por su liberación. Entonces, aquí, el acto de redención que el Padre hizo sobre nosotros fue mandar a su Hijo. Por eso es que dice que el Hijo, el acto de redención del Hijo como pariente más cercano hacia nosotros, fue el pago a través de su sangre. ¿Sí hasta aquí? ¿Vamos todos? Vale. Si sí, háganme like. Y si no, sálganse de la clase, por favor. Ah, no es cierto. Entonces, hasta aquí, el Hijo tuvo que redimir con su sangre, fue el que pagó por nosotros como el pariente más cercano, porque la palabra dice
que Él es el primogénito de entre muchos hermanos, ¿verdad? Es el primogénito, es el hijo unigénito de Dios, pero es el primogénito de entre muchos que nos íbamos a adherir como hijos de Dios. Dice Juan, el Evangelio de Juan en su capítulo 1, versículo 12, dice que todos los que creemos, parafraseado, o sea, en mi Biblia hecha por mí, en mis palabras, dice que todos los que hemos creído en Jesucristo, en su acto de redención, y lo hemos aceptado en nuestro corazón, se nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, Él como el pariente más cercano nos redimió. Fue el acto de redención del Hijo, de su sangre entregada para salvarnos del pecado, ¿vale? Y este sí me gustaría leerlo, que es Efesios 1, 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Dice, en Él también vosotros, que es la redención del Espíritu Santo, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Alguien sabe qué son las arras? ¿Quién? ¿Sí? ¿Todos saben qué son las arras? ¿Todos estamos casados? ¿Aquí hay alguien soltero? Las monedas. Son como unas moneditas, exactamente, y es un símbolo que dentro del matrimonio, por ejemplo, he asistido a algunos eventos de algunos casorios en las cuales he tenido la oportunidad de escuchar al pastor Jonah. En uno de esos asistí al mío también. Entonces, la mayoría llevamos como un símbolo las arras, ¿no? Para, como señal. Entonces, ciertamente es la parte de la provisión y eso, pero los judíos, los judíos en su creencia y toda esa parte, y esto está explícito en apologética, supongo que lo han de haber visto. Dice que José y María ya eran esposos, pero que no se habían conocido, ¿verdad? Que él no la había conocido, o sea, no había tenido intimidad con ella, pero ya eran esposos. Entonces, esta parte es lo que los judíos llaman el noviazgo, porque José y María se comprometieron y fue su tiempo de novios, que ya estaban comprometidos, que para los judíos eso ya era el matrimonio, ya era la parte de enlace, y se daba ese compromiso en el cual se daba la dote de la mujer, pero también el hombre dejaba y empezaba e iba a trabajar para poderle proveer tanto una habitación o una casa en donde pudiera estar, el poder mantenerla, y él iba a trabajar. Y esas son las arras que los judíos daban, o era el símbolo de lo que los judíos daban como las arras, que era la parte de la provisión, perdón, de que el hombre iba a hacerse cargo de la mujer. ¿Vale? Las arras. Entonces, por eso aquí dice la palabra que el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, o sea, es la promesa. Jesucristo nos dejó las arras cuando Él dijo, no los voy a dejar solos, enviaré al Consolador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo son las arras, que es la promesa de qué? De que Él va a regresar por nosotros, primeramente en el rapto con nosotros y posteriormente en la segunda venida
para empezar el milenio. Por eso dice que tenemos esa garantía, tenemos las arras, que es el Espíritu Santo, que es el tercer acto de redención y la tercera persona que está redimiendo nuestra vida. Por eso dice que somos sellados, tenemos esa garantía de la salvación que Dios nos dio a través de su Santo Espíritu. ¿Sí? ¿Sí, hasta aquí vamos bien? ¿O hay alguna duda? Ya los confundí. No, hasta aquí vamos bien. ¿Todo bien? Bien, entonces dice, ¿por qué salvación? Aquí hay una explicación un poco más clara. Dice, el salvar es liberar del peligro de muerte al pecador, poniéndolo a salvo, ¿vale? ¿Se acuerdan? Dice Génesis que la instrucción que Dios le dio al hombre dice, no puedes comer del fruto del árbol que está en el medio del huerto, del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente vas a morir. Entonces él murió, ¿por qué? Porque se separó. Entonces el salvar, ¿por qué necesitamos una salvación? Porque estamos muertos en el pecado. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y necesitamos la salvación. Aquí hay otro punto, otra raíz de lo que es la soteriología o la palabra soteria, que viene del griego, que significa, aparte de salvación, significa redimir o recuperar alguna propiedad que ha ido a parar en manos ajenas, volver a adquirir a menudo mediante la compra. Y es lo que yo les explicaba en Levítico, ¿verdad? Se adquirió o se volvió a adquirir nuestra alma a través de la compra de algo que fue la sangre del maestro. ¿Va que va? Aquí Hechos 4:12 dice, y en ninguno hay otra salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús, ¿vale? Por eso es que a través de él obtenemos la salvación. El significado del pecado y su origen. Nos quedan 10 minutillos. Entonces, si ustedes ven aquí en esta imagen, aquí hay un símbolo que es una cruz, que es el paso de la separación que se había hecho, es una fotografía, es un ejemplo de que acá está Dios, en donde están los de estos rojitos, y obviamente el hombre, ¿verdad? Y se tuvo que hacer el sacrificio de la cruz para que el hombre pudiera pasar y encontrarse nuevamente con el Creador. Sin embargo, aquí lo vemos cuando está separado, ¿verdad? El hombre, la paga del pecado es la muerte y está la separación de Dios y del hombre y la consecuencia es la muerte eterna, ¿verdad? El estar lejos del Señor. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, nuestro pecado fue transgredir la ley de Dios, que lo vemos en Santiago 2:10. Dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Por eso es que nosotros ya no vivimos por ley, sino que vivimos por la gracia, pero eso no quiere decir que no debemos de cumplir o de obedecer la ley, porque el maestro dijo, no vine a romper, a abrogar la ley, a romperla, sino vine a hacer que se cumpliera. Y nos dejó los dos mandamientos, los dos grandes mandamientos. Y en esos dijo, el que cumple esos dos mandamientos está cumpliendo toda la ley. ¿Vale? ¿Saben cuántos mandamientos había aproximadamente en la ley? ¿Alguien sabe? ¿Más o menos? Pues eran bastantes, maestro. Yo alguna vez por ahí estaba leyendo, pero sí, sí eran bastantes. No son 10, eran un buen.
Maestro, eran como 300, más de 300, una cosa así. Eran un poquito más de 600 mandamientos los que tenía. Así, obviamente, este es el decálogo, ¿no? El decálogo nos habla de los 5 primeros mandamientos, que es la parte que tiene el hombre con Dios directo, y los otros 5, que es la parte que tiene el hombre con el hombre y que debe de cumplir, ¿no? Por ejemplo, no envidiar, no codiciar, no asesinar, bla, bla, bla. Y los otros es directo con Dios, no hacer idolatría, no blasfemar sobre el nombre de Dios, y etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero eran más de 600 mandamientos y obviamente por eso era imposible. Por eso es que dice que nosotros ya no vivimos a través de la ley, o sea, nuestra salvación ya no va a ser a través de la ley, sino ya se dio por gracia, ya hubo un sacrificio del único que pudo cumplir la ley y murió para el perdón de nuestros pecados. ¿Vale? Y les decía, Él nos dejó 2 mandamientos, dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, que es el primer y grande mandamiento, que es cuando lo quieren venir a tentar y le preguntan cuál es el gran mandamiento, y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es el segundo gran mandamiento, y dice, si cumples estos 2 mandamientos, cumples la ley, los profetas y todos los salmos. O sea, cumples todo. Y a veces es muy difícil, ¿verdad? Amar al prójimo y nos cuesta. Pero cuando lo cumplimos, cuando realmente amamos al prójimo, aún sea nuestro enemigo, estamos cumpliendo con el mandamiento. Dice que el pecado en el original o en la raíz hebrea transmite una idea de generar o de errar al blanco o desviarse de la meta. ¿Vale? El concepto de pecado, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, implica errar al blanco, desviarse y no alcanzar los estándares establecidos por Dios. Obviamente, cuando nosotros erramos, cuando nosotros pecamos, erramos del blanco y no estamos en los estándares que Dios ha establecido. Dice ahí Filipenses, en su capítulo 3, versículo 12 al 14, dice la palabra. Dice, aquí el versículo 3 nos está hablando de la biografía de Pablo, ¿no? Porque empieza a decir, dice, si alguien tiene que gloriarse, pues yo soy de ese, dice, fariseo de fariseos, circuncidado del 8º día, israelita de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, perseguidor de la iglesia, y bla, 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 bla. Pero él dice, pero todo eso lo tengo por basura para alcanzar a mi Cristo. Y dice el versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, todos estamos expensas de eso, del pecado, y debemos de proseguir al blanco. En todo momento podemos errar, pero debemos de tener convicción en eso, que si erramos, lo dejemos atrás, como dice Pablo, y sigamos al supremo llamamiento que tenemos en el Señor para poder alcanzar la gloria eterna. ¿Vale? Obviamente debemos de entender que cuando nosotros pecamos, hacemos una separación nuevamente con Dios, ¿vale? Y el pecado va a afectar o va a entrar y va a separar nuestra relación con Dios en 3 aspectos. En el cuerpo, lo podemos ver ahí en 1 Corintios 6:18, en el alma, Marcos 7 del 21 al 23, y en el espíritu, Efesios 4, 29, 30. Recordemos que Dios es un Dios trino, ¿vale? Es un solo Dios en 3 personas. Y de igual forma, porque dice que somos hechos a su imagen y su semejanza, nosotros somos trinos. Tenemos cuerpo, alma
y espíritu, ¿vale? Por eso es que cuando pecamos o el pecado va a entrar en nuestra vida a través de estos 3 puntos, de nuestro cuerpo, de nuestra alma o de nuestro espíritu, ¿vale? Obviamente el pecado es lo peor que puede haber, es muy perverso, ya que hizo que nos separáramos de Dios, pero también hizo una enemistad de Dios y de los ángeles caídos. Y sobre todo el pecado provocó que muriera el Hijo de Dios, Señor nuestro. ¿Vale? ¿Sí hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿O hay alguna duda? Tenemos 2 minutitos. ¿Alguien tiene alguna duda? Me hacen sentir muy bien. Sí, hermana Vianey, adelante, adelante, abran su micro, porfa. Sí, maestro. Perdón, me regreso un poquito. Es que ahorita me entra duda. Entonces, el fruto que comieron, ¿de qué árbol fue? ¿Del de la vida? ¿O no sé, eso no? Había 2 árboles. Ajá. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal, que ese fue el que comieron, y otro era el árbol de la vida, que al comerlo, dice, de hecho Apocalipsis dice que cuando venzamos, el que venciere, se nos dará de comer del árbol de la vida, y ahí empezará la eternidad de nuestras almas. Eso va a pasar en el rapto. ¿Por qué? Porque estamos venciendo, ¿sí? El árbol que comieron fue el que tenía el fruto del conocimiento y del bien y del mal. Por eso es que sus ojos fueron abiertos y entró el pecado. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Todo bien? Pues vale. Vamos a orar. Ya si nos corta, pues nos vemos la siguiente semana, primero Dios, ¿vale? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Señor, gracias por lo que nos permitiste hoy aprender de ti, Señor. Gracias porque nos dejas ver, Señor, que sin ti, Señor, nada, Señor, en nuestra vida, Señor, sería provechoso si no te tenemos a ti cerca, Señor. Que todo podríamos ganar, Señor, el mundo, Señor, ser los mejores empresarios, Señor, mejores hombres de negocio, Señor, mejores trabajos,